Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos hablando de lo decisivos que van a ser los próximos 4 días. Acabamos de hablar con María Fernández, la candidata al Congreso por Coalición Canaria, y tenemos hoy con nosotros, es un concejal, obviamente es un concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero también es un muy buen analista político. Juan Manuel Verdugo, buenos días. Buenos días. Bueno, eso de muy buen analista político vamos a dejarlo entre comillas, porque la verdad es que tampoco es que... Yo me atrevo a hacer análisis político pre y post, ¿Lo pero... hizo usted por sus resultados al Ayuntamiento? ¿Qué? ¿Lo dice usted por sus resultados? Sí, más o menos. Bueno, no estuvieron tan mal, pero no fueron los deseados. Realmente no fueron los deseados pero bueno, sí que me gusta analizar más allá de lo concreto, pues la situación política y en este caso los procesos electorales y lo que puede ocurrir el próximo domingo. Bueno, a muy pocos días, estamos hablando de 4 o 5 días para ese proceso electoral. Este domingo se la juega el Partido Socialista y se la juega el Partido Popular. Así, a esta hora, parece ser que el PP está en cabeza con el 33% de las intenciones de voto, seguido por el PSOE con un 28,9%. Vox y Sumar obtienen puntuaciones casi idénticas. Estamos hablando de casi un 14%, estamos hablando de un 13,5%, 13,7%. Los partidos nacionalistas se van a ver afectados en general por una tendencia a la baja, parece ser muy ligera, y totalizan en su conjunto los nacionalistas menos del 10% de los votos. Entre ellos están los catalanes, los vascos, y que son, por supuesto, los que obtienen hasta ahora más votos. Siendo así las cosas, ¿cómo cree usted, Verdugo, que yo creo que va a ser el resultado? las elecciones se van a dilucidar en muy pocos votos, en unas cuantas circunscripciones, sobre todo las circunscripciones pequeñas. Luego tiene importancia lo que hablabas del nacionalismo. Si el porcentaje de voto nacionalista baja, es fundamentalmente por la situación en Cataluña. Es decir, en Cataluña los partidos independentistas, o ciertos sectores, no los partidos propiamente dichos, pero sí cierta base social, está propugnando una abstención del votante independentista, que desde luego favorece en ese caso el reparto de escaños entre los partidos constitucionalistas, porque si una gran parte del voto del votante independentista que no se siente realmente concernido por estas elecciones, porque entienden que por una parte los propios partidos que representaban a ese independentismo han abdicado de lo que había sido pues su propósito principal, que no era otra que la independencia de Cataluña, pues evidentemente lo que están propalando y lo que están buscando es una abstención. Eso es una ventaja para, en este caso, el voto de PP y Vox, porque claro, en Cataluña ya sabemos que el votante de PP y Vox es ciertamente residual, ¿no?, dentro de lo que es el reparto de escaños, pero si hay una baja participación, si ellos votan, evidentemente van a ganar peso en el reparto de escaños, aunque en lugar de sacar... son importantes, en lugar de sacar los 5 o 6 escaños que entre ambos se pudieron sacar en el 19, creo que fueron 6, fueron 4 el PP y 2 Vox, pues ahora pueden irse a 8 o 9 escaños, ¿no? Son 8 o 9 escaños que son importantes, ¿no?, para compensar sobre todo la pérdida. Hay que tener en cuenta que en este caso esa suma PP y Vox parten de una pérdida de votos muy importante en lo que es País Vasco. Acérquese el micro un poquito País más. Vasco, Cataluña y Sí. Navarra, pero sobre todo Cataluña, porque Cataluña reparte 52 diputados y claro, partir con una desventaja ya de menos 40 o menos 45 es complicado luego de soportar. Y luego País Vasco, que creo que son 18 y donde el Partido Popular saca 2 y Vox 0, con lo cual parten de una desventaja de 50 diputados entre ambas comunidades autónomas, más Navarra, que también se reparte 6 y donde el PP puede sacar 1, ¿no? Y UPN parece que está ahí entre que lo saca o no lo saca. Eso es lo que dificulta en definitiva al final la suma, ¿no? Por eso ayer Michavila hablaba, yo le escuchaba,
y decía, bueno, aquellos que piensan que el Partido Popular pudiera, que el proceso de electoral puede acabar como en Andalucía, es imposible porque en Andalucía no votan ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts, ni todos estos partidos, que no hay nacionalismos en Andalucía en definitiva, y por tanto no se puede producir el hecho de que haya un voto útil, que sí lo hay dentro del espectro de la derecha, del centro derecha y de la derecha y de la ultraderecha en este caso, pues sí que ese voto útil que se está pudiendo ir a Feijóo, evidentemente no es lo suficiente como para compensar todo lo que pierde en otras comunidades autónomas. ¿Cómo ve usted la irrupción de Sumar, de Yolanda Díaz? Hombre, yo creo que Sumar le ha costado acabar sacar adelante un proyecto que aglutinaba a todo lo que era Podemos o En Comú Podem en Cataluña, Dragó Verdes Canarias. Efectivamente, y yo creo que han hecho de la necesidad virtud, ¿no? Ya vieron que en las autonómicas, pues el hecho de ir en cierta forma por separado, pues hizo que se perdieran incluso gobiernos, ¿no? Ahí teníamos había un ayuntamiento, creo que era Huesca, donde había 3 marcas diríamos de la izquierda alternativa y sacaron cada una de ellas 4,5%, con lo cual entre las 3 que podían representar el 15% o el 14% de los votos, y por tanto 3 concejales en el ayuntamiento de Huesca quedaron con 0 y le dieron el gobierno a la derecha. Eso ha hecho que evidentemente Sumar pues era imprescindible, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que Yolanda Díaz lo está haciendo bien, está haciendo una campaña pues como suele hacer en este caso la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, que es una campaña que va de menos a más a lo largo de la campaña, y evidentemente partían con unos datos de intención de voto pues bastante bajos porque estaban en 4ª posición, y ahora pues evidentemente ya ayer había varias encuestas que le daban en tercera posición por delante del propio Vox, ¿no? Porque ahí están claro, si Sumar por una parte está haciendo una campaña razonablemente buena y por tanto está, diríamos, tirando de ese votante abstencionista, de ese votante a la izquierda del Partido Socialista que estaba desencantado por las luchas intestinas que tenían dentro de ese espectro, pues evidentemente si por un lado tú consigues ir sumando votos a tu proyecto y por otro lado Vox está perdiendo votos en su espectro porque hay votantes que se está yendo a Feijóo desde el punto de vista del voto útil, pues evidentemente al final lo que ocurre es que si Vox te estaba sacando 3 puntos en las encuestas hace 15 días, pues ahora ya estás por delante. Y eso es muy importante de cara al domingo, porque claro, en aquellas circunscripciones con 4, 5 diputados, hasta 6 diputados, el quedar tercero puede determinar totalmente el mapa electoral. Es decir, quedar tercero significa que te lleves un diputado pero que lo pierdas Vox. Entonces, por eso hay encuestas. Ayer la última del Mundo no le daba ya mayoría, ¿no? A Pepe y Vox le daban 175, pero había además varias encuestas ya que le estaban dando en torno a en una horquilla entre 163 y 171, y la mejor de las encuestas le daba 181, es decir, que era en este caso Gas 3, ¿no? Bueno, La Razón de Maruenda, que le daba 184 en la horquilla superior. Quiero decir, las elecciones están bastante reñidas. Bueno, pues son unas elecciones en las que veíamos la semana pasada, uno de los debates cara a cara entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, que ha acumulado una mayor audiencia. La grandeza quizá de ese debate no estuvo el día del debate, obviamente ese día nos dedicamos prácticamente todos aquellos que estuvimos escuchando sus diferentes argumentos a recibir una cascada de datos que efectivamente fue muy difícil contrarrestar, comprobar si eran veraces o no lo eran. Sin embargo, una semana después de ese debate, hoy ya es martes, pues prácticamente la mayor parte de los medios de comunicación han hecho su trabajo, que ha sido verificar si los argumentos de un lado y del otro eran falsos o verdaderos. Y todo esto hasta la jornada
jornada de ayer, en la que precisamente una periodista vasca, haciendo su trabajo, y ojo al dato, a la nacionalidad, puso en evidencia la mayor parte de los argumentos del señor Núñez Feijóo, algo que ha hecho que decline su asistencia a este debate, un debate a 4, donde pues todo apunta a que no quiere escenificar una foto, una unión con Vox, que es uno de los partidos que está arañando también más votos al Partido Popular. No va a acudir, está ya confirmado que Núñez Feijóo acuda a ese debate a 4 de Radio Televisión Española para evitar esa foto, para no escenificar que conforman ese único bloque y huir de ese formato en el que probablemente el candidato popular saldría mal parado. La pregunta es si está capacitado un candidato para ser presidente si no quiere acudir ni siquiera a un debate. ¿Qué hará en el caso de luego enfrentarse al resto de las formaciones en el Congreso de los Diputados? Ya saben que en esta casa somos muy defensores de los debates y estamos en contra, claramente, de que los candidatos no se sometan a esa pluralidad, a ese intercambio de ideas, a ese intercambio de argumentos, porque es lo que van a tener que hacer en los ayuntamientos, en los cabildos, en el Parlamento y también en el Congreso de los Diputados. Pues bien, vamos a escuchar los argumentos de esta periodista en la que, pues se habló de pensiones, entre otros muchos temas, se habló del IPC, se habló de democracia, de las veces en las que se había gobernado, de quién fue primera y segunda fuerza política, de los resultados, de los cambios, y este fue el resultado. Vamos a otro momento de los que vivimos en el cara a cara entre usted y el señor Sánchez. Un momento en el que usted dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la justicia. Usted, señor Feijóo, 2 días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado. Mire, un hombre de mi formación le acaba de decir usted en directo que el PP revalorizó las pensiones y usted dice que no. Pero yo le pregunto por el caso Pegasus. No, sí, pero quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted. Por tanto, el caso Pegasus, si quien reconoció estar equivocado era usted. No, perdone, que yo no he acabado, ya se lo he contestado a un compañero el otro día. Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos, pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Pero lo cierto y verdad es que hay un presidente... Discúlpeme, ¿recuerda qué agencia lo emitió? No, pero no recuerdo. Porque yo he estado buscando el teletipo. Bueno, pues no se preocupe, yo le voy a remitir de dónde lo he leído. Pero fíjese, hay 11 folios de mentiras del presidente del Gobierno, que si quiere yo se los remito. 11 folios de mentiras, de datos falsos del presidente del Gobierno, que si quiere yo se los remito para que usted pueda contarlo aquí en televisión. Y resulta que uno se va a fijar en lo que dice... Mire. Bueno, Silvia Inchaurrondo es la periodista de La 1 que ayer pues dejaba en evidencia algunas de esas mentiras. No significa que no lo haya hecho también Pedro Sánchez, ¿eh? No estamos defendiendo ni atacando a uno de los dos lados. Lo que ocurre es que sería interesantísimo, yo creo, para toda la población, Verdugo, que en ese debate a 4 que está haciendo Radio Televisión Española, previsto para mañana, también tuviera Feijóo la oportunidad de contraargumentar pues algunas de estas cuestiones que están haciendo que las redes ardan. Claro, el problema es que Feijóo evidentemente utilizó una cantidad de datos falsos en el día del debate que era complicado sobre la marcha poder tener lo que se llama el fast check. Es decir, es que sobre la marcha pues rebatir datos que eran absolutamente falsos, ¿no? Como que el Partido Popular había revalorizado las pensiones conforme al IPC. Incluso este año decía que había votado. Yo particularmente, yo estaba en mi casa y me fui pues uno hoy día tiene esto, digo, pero bueno, las pensiones se votaron, se aprobaron en un Real Decreto y luego se aprobaron en la Ley de Presupuesto, y la Ley de Presupuesto es la que vota en contra del Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular votó en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC para el año 2023. Y el señor Feijóo acababa de decir
en un debate público que lo estaban siguiendo pues 9 millones de españoles, que el Partido Popular ya ha subido las pensiones conforme al IPC. Yo no daba crédito. Evidentemente, pues es complicado rebatir todas esas cuestiones sobre la marcha, ¿no? Si no tienes esto, porque claro, no te puedes, dices, bueno, a lo mejor es que es cierto, pero no. O cuando dijo efectivamente esto último que el caso Pegasus, ¿no? Y luego ayer estaba en una situación pues un poco complicada cuando la periodista que hizo su trabajo, pues evidentemente él se inventa lo del teletipo, o sea, porque luego le han preguntado qué teletipo salió eso y no hay ningún teletipo, es decir, es que va acumulando falsedades sobre falsedades, con lo cual es cierto que la campaña se le ha complicado estos últimos días y hoy lo dicen algunos periódicos, que evidentemente el tema de las pensiones, a priori, ahí se ve la mano de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Que fue el asesor para la campaña, que le dijo, oye, ¿cómo podemos afrontar el debate de economía, que es la primera parte, ¿no?, del debate? Pues si empieza en el debate de economía negándolo todo, es decir, cuando el presidente le dice es que tenemos, porque se habla del índice de precios al consumo, es decir, de la inflación, y resulta que tenemos la inflación por debajo de 2 puntos, 1,9, que es la inflación, la tasa de inflación más baja de toda la Unión Europea en estos momentos, y el señor Feijóo directamente y con una absoluta tranquilidad niega la mayor, es decir, que ese dato es incierto cuando es un dato que ha sido publicado y que además está contrastado por Eurostat y está contrastado pues por todos los institutos de estadística. Entonces, cuando estamos creciendo ahora mismo en el nivel de crecimiento de la Unión Europea, el país que más está creciendo, y evidentemente esos datos también se tachan de inexactos por parte del señor Feijóo sin ningún tipo de rubor, pues evidentemente nos encontramos con que el señor Feijóo en el debate, que yo entiendo que Pedro Sánchez tuvo mal, porque eso yo creo que no llegó a estar, normalmente tuvo un mal día, evidentemente, provocado por la situación en que se vio envuelta en esa emboscada, ¿no?, a través de los distintos bulos, falsedades que iba diciendo el señor Feijóo, pero el caso es que no supo responder, no fue capaz, diríamos, de rebatir toda esa sarta de falsedades que se estaban vertiendo en ese debate, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el señor Feijóo tiene que responder, porque los periodistas han hecho su trabajo y han dicho, oiga, es que lo que usted dijo aquel día, prácticamente el 50% de lo que dijo no era verdad. Entonces, lo importante sería que en el debate de mañana estuviera Feijóo, pero es que tiene un grave problema, porque evidentemente se lo van a sacar. El problema es que es doble, quiero decir, es bidireccional. Si va, pues evidentemente le van a sacar a la luz esas inexactitudes y todas esas medias verdades en ocasiones, y si no va, pues evidentemente... Pues veremos cuál es el resultado, ¿no? Hay que ver cuál es el resultado. Con todo, el Partido Popular sigue teniendo el 33 prácticamente % de los apoyos, el Partido Socialista un 28, 29 Vox un 13,5 y Sumar un 13,7. Estos son los datos del último tracking. Ya saben que las encuestas ahora mismo van día a día siguiendo la evolución. Bueno, este es el análisis, como decimos, con el señor Juan Manuel Verdugo, que además teníamos muchas ganas de recibir en Onda Fuerteventura para hablar de temas que en este caso afectan al Estado y, por supuesto, a Canarias. Pero quiero invitarle, usted sigue siendo el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sí, una labor que ha dejado 11 millones de remanente, además, en las arcas municipales, sabiendo que además nos enfrentamos previsiblemente a partir del mes de enero a una vuelta a la normalidad, que es el no poder hacer uso de esos remanentes. Sin embargo, en el nuevo gobierno que se ha constituido, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, ayer, después del primer Consejo de Gobierno, daban cuenta ya de las primeras medidas. Y en esas primeras medidas se hablaba de un plan fiscal que va a dar alivio a las familias canarias. Los primeros pasos para convertirlo en realidad, según Manuel Domínguez, son los siguientes. Vamos a plantear un plan de alivio fiscal vivo, dinámico y adaptable a cada uno de los tiempos, y comenzamos a plantear algunas de las decisiones que hemos adoptado. En primer lugar, una bajada o una bonificación del 99% del impuesto de donaciones y sucesiones, tal y como ya habíamos anunciado. Y en materia de IJIC hemos comenzado el análisis
para que tenga efecto esa bajada del IGIC en el ejercicio 2024 con la aprobación del próximo presupuesto, algo en lo que ya estamos trabajando, con una situación sumamente importante que nos advertía esta mañana la consejera y que nadie nos lo había dicho, y es que las reglas del gasto para el ejercicio 2024 van otra vez a, permítanme la expresión, congelarse por parte del Gobierno central. Esa información nosotros no la teníamos y queríamos destacarla en el día de hoy. El endeudamiento, la utilización de los remanentes de tesorería, etcétera, etcétera, está previsto por el Gobierno de España que en el ejercicio 2024 no se puedan llevar a cabo. Y con respecto a lo que es la Consejería de Educación, que también hemos llevado a cabo los nombramientos pertinentes. Decirles que el comienzo del curso escolar está previsto para el día 11 de septiembre en el CEIP Agustín Hernández Díaz, en el municipio de Moya, de la isla de Gran Canaria. Está previsto el inicio con absoluta normalidad y el consejero Poli Suárez anunciaba que en los próximos días mantendrá reuniones con los sindicatos para que de esta manera podamos hablar de ese pacto por la educación por Canarias. Entendemos que es sumamente importante tanto una noticia como la otra, en donde ya tenemos planteamientos concretos con fechas determinadas para el comienzo del curso escolar. Bueno, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente del Partido Popular de Canarias. No conocía, dice, que iba a haber una restricción del gasto del remanente. Y de nuevo se vuelve a hablar de un pacto por la educación en Canarias, que por cierto es Poli Suárez, el secretario de organización del Partido Popular, una persona que además ha estado muy presente en Fuerteventura durante los últimos 4 años, ha apoyado mucho a las agrupaciones locales y que nos alegramos enormemente que también esté al frente de la realidad, porque la conoce, en este caso, la de Fuerteventura, de las deficiencias que haya. ¿Es creíble que un vicepresidente no supiera que el remanente no se iba a poder hacer uso a partir del 2024? A mí me sorprende. Sinceramente, me sorprende que un vicepresidente del Gobierno de Canarias, yo esto se lo he trasladado a los compañeros del grupo de gobierno hace días ya. O sea, que el año que viene evidentemente tenemos que hacer un presupuesto, no tenemos en la senda de crecimiento, no digo que no, pero que los usos de los remanentes volverán a lo que era anterior a la suspensión de las reglas de gasto, que serían, pues evidentemente, de ser destinados a amortizar deuda. En este caso el Ayuntamiento de Puerto Rosario no tiene deuda y por tanto no necesitamos amortizar deuda, y en cualquier caso también a las inversiones financieramente sostenibles. Es decir, que lo que no se va a poder hacer es aplicar los remanentes a financiar gasto general. Por tanto, es algo que yo creo que me parece... Además se ha hablado de ello durante la campaña. También durante la campaña, en cuanto a las líneas estratégicas, siempre venía en cuanto a los programas electorales, se hablaba de que previsiblemente, una vez que se ha vuelto a la normalidad, los ayuntamientos van a tener que reajustarse, y además se ha utilizado incluso como contraargumento con motivo de fiestas y eventos, ¿no? Evidentemente, pero es que eso, es que a mí me sorprende, porque es que yo llevo, de hecho, puede decir, el alcalde ha estado aquí anteriormente, me ha precedido, y es algo que yo ya he trasladado, pero hace días, ¿no? En lo que es la preparación del próximo presupuesto, en que hay que tener rigor en cada una de las áreas, en que tenemos que saber ajustarnos a lo que va a ser un presupuesto que es el que nos va a dar lo que vamos a hacer a lo largo del año, lo que vamos a ser capaces de hacer a lo largo del año, y que tendremos que racionalizar el gasto desde ese punto de vista, y que por tanto esa barra libre de gasto para financiar determinadas políticas o gastos que no entran dentro de lo que es el concepto, como digo, de lo que es la inversión financieramente sostenible, que son proyectos son fundamentalmente de inversiones, pues habrá que ajustarse. Por tanto, pues no sé. ¿A favor de la bajada del IGIC, Verdugo? Vamos a ver, esa cuestión yo la verdad es que habría que estudiarla bien. Yo entiendo que el IGIC, el problema de bajar un IGIC
Los modelos econométricos te dicen que esa es una falacia eso de que bajando impuestos ingresas más o recaudas más. Eso no es cierto. Entonces, la cuestión es que tenemos que tener un IGI, pues a lo mejor saber dónde se puede bajar y no se puede bajar. Yo creo que es lógico hacer un estudio, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las repercusiones que tiene una bajada de ingresos en un momento determinado. Recortes, evidentemente, la prestación de servicios públicos, porque luego si queremos tener un pacto por la educación y por tanto tener una educación de primer nivel dentro de Canarias, pues tenemos que tener capacidad de gasto para ello. Es que muchas veces cuando decimos, oiga, es que me van a bajar el IGI del 7% al 5%, y mire, yo pago IGI, dentro de 2 días tengo que pagar el IGI y ya estoy de mi negocio, ¿no?, de mi despacho. Y evidentemente, y al final se paga. Pero al final dice uno, oiga, es que una factura de 100 euros que el consumidor pague en lugar de 107, 105, es decir, 2 euros, ¿está usted dispuesto a renunciar a esos 2 euros? O a beneficiarse de ese porque baje el tipo del 7 al 5, pero que sus 2 hijos que están en un colegio público, que tienen un coste de financiación por plaza de 700 euros mensuales. Es que muchas veces el ciudadano, el contribuyente, la clase media, trabajadora, que también muchas veces se queja de los impuestos y demás, no llega a veces, si supiéramos, si cada mes nos llegara a nuestra casa la factura de lo que cuesta tener a un niño en un colegio, nos pensaríamos muchas veces lo que pagamos de impuestos. Es decir, porque una familia que tiene 2 niños en un colegio, todos los meses les cuesta 1.400 O la euros. sanidad, por ejemplo, ¿no? O las carreteras. La sanidad. La carretera es más complicado de percibir lo que es el coste por habitante, ¿no? Pero también tienen un coste elevadísimo las carreteras, ¿no? Pero, o cuando vamos al médico o hemos estado allí un día entero o hospitalizado 3 días y te dicen, no, es que estos 3 días que has estado hospitalizado son 3.000 euros. Quiero decir, lo que pasa es que eso no lo llegamos a interiorizar, ¿no? Entonces, pues al final decimos, no, es que estos 2 euros que... Entonces hay que tener un poquito de visión desde ese punto de vista, ¿no? Y yo soy de los que pienso que, hombre, que pagar impuestos la verdad es que duele. Yo creo que a todos nos duele pagar impuestos, pero al final uno tiene que saber que esos impuestos... Lo que hay que hacer es gastar bien, es decir, gastar de una forma racional y de una forma que los servicios públicos que se prestan desde las administraciones públicas como consecuencia de los impuestos que pagamos se hagan de manera efectiva y de manera adecuada. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con este nuevo gobierno que arrancaba con el primer Consejo de Gobierno. Ayer, por cierto, que se daban a conocer el nombramiento de viceconsejeros y de directores generales. Veíamos nombres, muchos de ellos de Fuerteventura, algunos han sorprendido a la gran audiencia. Ya sabíamos que iba a haber nombramientos majoreros, pero desde luego que estaban todavía, como saben, en esas quinielas donde casi hasta el último momento puede haber bajas o puede haber altas. Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpierrez, el que ha ejercido hasta ahora, durante los últimos casi 30 años, como jefe de Cultura, además miembro del Parque Tecnológico, miembro del Palacio de Formación y Congresos, estaba gestionando, de hecho, su cartera, su programación. Horacio Umpierrez, que ya estuvo en el Gobierno durante 4 años, vuelve de nuevo al Gobierno de Canarias, en este caso con nada más y nada menos que una viceconsejería de Cultura. Quizá el nombre más sorprendente, habíamos hablado de Andrés Díaz Matoso, que lo confirmaba también en ese mitin de Tarajalejo, será el director general de Ganadería. Celia Alberto, del Partido Popular, que había estado quizá un poco más escondida, un nombre que no había estado formando parte ni siquiera de ninguna de las planchas ni parrillas electorales. Bueno, pues sí, Celia Alberto se va a ocupar también de una dirección general. Ramón, en este caso Rodríguez, que ha sido y ha ejercido hasta ahora como servicio de comunicación para el Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, es periodista y también va a estar al frente de una dirección general, pero desde luego que el nombre que más ha sorprendido ha sido el secretario del Cabildo de Fuerteventura, don Miguel Ángel Rodríguez, que da un salto a la política. Estamos hablando de que el resto de las formaciones, el resto de los nombramientos proceden
de organizaciones políticas. No es el caso de Miguel Ángel. Su valoración sobre esto muy rápidamente, Verdugo. Bueno, yo le deseo la mejor de las suertes a cada uno de los cargos que afrontan en el próximo gobierno de Canarias, a cada una de esas personas que como digo, van a tener que desarrollar su labor. Conozco a muchos de ellos y por tanto, pues poco más, le deseo mucha suerte desde la propia Jessica de León como consejera de Turismo, al propio Manuel Miranda. Que se está estrenando además de una forma pues muy valiente, ¿no? En este caso, porque justamente el mismo día ya tuvo que trasladarse hasta La Palma. Efectivamente. Y luego, pues a cada uno de los cargos intermedios, pues evidentemente también. Sí, me sorprendió en el caso de Miguel Ángel como secretario, porque siempre ha tenido una trayectoria, diríamos, muy técnica, ¿no? Desde un punto de vista de su profesión como jurista. Pero bueno, es de alabar que en determinados momentos yo creo que eso es muy bueno, ¿no? para la política y para la sociedad, que quienes en un momento determinado pues llevan una trayectoria en su profesión, además una trayectoria brillante, ¿no? Como en el caso de Miguel Ángel, pues que en un momento determinado pues puedan dar un salto a la política para aportar dentro del ámbito de la política y de la gestión de lo público pues toda su experiencia. Además leí que tenía en este caso está dentro del departamento de turismo, ¿no? Sí, está en el equipo de Jessica de León. En el equipo de Jessica y que tenía pues estudios vinculados al turismo. Además, bueno, tiene experiencia, ¿no? En cuanto a ordenación del territorio. Desde luego. Lleva 25 años hablando de ordenación del territorio, ¿no? Y de planeamiento. Y de planeamiento. Yo creo que para el turismo es uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la economía en nuestras islas y, por tanto, un desarrollo sostenible, un desarrollo que preserve lo esencial de la misma, porque el principal activo de nuestro turismo, de nuestra economía, debe ser la conservación del paisaje. Yo eso lo tengo muy claro. Y yo creo que tener a personas que saben y que quieren y que conocen además la legislación, pues es muy importante. Bueno, pues ahí está Miguel Ángel Rodríguez, al que, como al resto, va a ser director general de Ordenación, de Formación y de Promoción turística. Hay que recordar, porque además tiene un currículum muy abultado, hay que recordar que además de todo lo que acaba de mencionar este concejal Verdugo, ha sido el director y redactor del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura, el director del Plan Hidrológico de Fuerteventura, ponente en el Máster de Derecho Urbanístico de la Universidad de La Laguna, ponente del Instituto Canario de Administración Pública y en la Academia Canaria de Seguridad, la FECAM, GESPLAN. Es decir, ha sido secretario del Consejo de Administración del Parque de Fuerteventura, de buena parte de los ayuntamientos de la isla, miembro fundador de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico. Es decir, argumentos sobran para demostrar la valía de este gallego afincado desde hace ya más de 30 años en la isla de Fuerteventura y a día de hoy, bueno, pues miembro de esa Dirección General de Ordenación, a la que seguramente va a aportar mucho, y desde luego en el equipo de Jessica de León, que puede estar más que tranquila de que está muy protegida. A todos ellos, muchísima suerte. El mundo, este nuevo gobierno, arranca hoy. Señor Verdugo, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Claudio Gutiérrez estará con nosotros.